Ahí avanzamos. Entonces, bien, bueno, a partir de que ya se inicia la grabación, entonces vamos a comenzar con el tema. Voy a compartir la presentación. A ver, ahí estamos y vamos a presentar. El encuentro de hoy está pensado, aunque parece que, o sea, venimos hace 2 años hablando de lo mismo, sin embargo, es importante repasar algunos conceptos, porque también es cierto que en estos últimos años hemos aprendido muchas cosas en lo que respecta al material, no solamente a cómo utilizarlo, sino también a las características del material para que realmente cumpla con el objetivo, es que sea un equipo de protección personal seguro, que es lo que requerimos, lo que necesitamos todos, ¿no? La verdad es que cuando nos pusimos a buscar, encontramos que había un documento muy interesante de casi fines del 2020 que publica el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y nos va orientando sobre las características que tiene que tener todo equipo de protección personal para transformarse en algo realmente seguro, que reduzca entonces el riesgo para el usuario que está expuesto, como nosotros, trabajadores de salud, frente a esta pandemia, frente al SARS-CoV-2, ¿no? Que es importantísimo que se pueda ajustar apropiadamente de acuerdo al lugar donde se va a utilizar, con las personas con las que se va a utilizar, con las características edilicias y las características inclusive de los pacientes con los cuales estamos tratando. Eh, Inspeccionar, ver que esto se utilice de manera regular, poder estar al tanto de cuando existe algún inconveniente con algún elemento del equipo de protección personal, que esto sea algo que se pueda comunicar, ¿no? Y bueno, nosotros como servicio de infectología, ya que somos el único servicio de infectología dentro de lo que es Malvinas Argentinas, no tenemos la suerte de contar con equipos en otros hospitales, sino que estamos centrados en el trauma. Es muy importante la información que pueda venir de los otros hospitales con respecto a los elementos que están utilizando. Pues nosotros vemos lo que tenemos en el trauma o lo que hay en el pediátrico, en el materno, pero no lo que está circulando, se está utilizando en los otros hospitales. Y considerar además que todo elemento que deba reusarse tendrá que manejarse de una manera apropiada a través de protocolos que puedan especificar cuáles son las técnicas de la decontaminación, de la limpieza y la desinfección de ese elemento para que realmente sea seguro. Por eso esto me pareció interesante repasarlo porque son conceptos muy básicos. La verdad es que todos hemos visto a lo largo de este periodo que la manera más efectiva de poder protegernos es cumplir cada uno de estos ítems, conservar la distancia entre persona y persona, realizar la higiene de manos de acuerdo a los 5 momentos marcados y recomendados por la OMS, tener una higiene respiratoria al momento de estornudar, cubrir con el antebrazo, no tomarnos o cubrirnos las manos, utilizar los barbijos que sean necesarios de acuerdo a las situaciones, ventilar el ambiente. La renovación del aire es realmente un punto determinante para decir si este lugar en el cual estamos trabajando es un lugar seguro o no. Eh, y por supuesto llevar todos los controles que sean necesarios en las personas que puedan presentar algún signo o algún síntoma de la enfermedad de COVID-19. Pero la verdad es que el punto más sensible está relacionado con la ventilación, con esta posibilidad de que el aire recircule, que exista una renovación cierta que pueda llevar consigo todos los elementos o todas las partículas que puedan estar en el ambiente. La cuestión es que a veces esto es difícil, porque está relacionado con las características
de la institución. Hay salas que tienen apropiada ventilación para que esto pueda llevarse adelante, pero sin embargo hay otras salas que no lo poseen. Por lo tanto, es muy importante analizar de manera lo más exhaustiva posible cuál es el lugar donde estamos trabajando, cuáles son las recomendaciones de donde estamos trabajando para que se pueda analizar cuáles son las mejores medidas a implementar. Bueno, una de las variantes que hay que... Doc, perdón, pero se silenció, parece. No la estoy escuchando. No, no la escucho, Doc. Pero no estamos muy Ahí sí. seguras. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, ahí estamos. Vamos a repasar entonces sobre este accidente. Esperame un segundito. Espera. Voy a tener que bloquear un poco la grabación. Ya decía grabando. Bueno, entonces vamos a continuar. Superando obstáculos se llama esto. Bien, entonces, en las condiciones que sí tenemos que tratar de analizar sobre el lugar donde trabajamos es la renovación del aire, cómo se está llevando la higiene y la desinfección de las superficies inanimadas. Porque el SARS-CoV puede quedar en las superficies, pero en realidad no ese es el punto. El punto es que va a haber un montón de gérmenes que muchos de ellos pueden ser multiresistentes, que van a quedar en la superficie y van a terminar representando un riesgo para todos los pacientes que están ahí. Hoy vimos que el contagio de este microorganismo, o la transmisión de este microorganismo, está relacionada con la vía respiratoria, ¿no? Y por a través del ingreso como puerta de los ojos. Por lo tanto, son los dos espacios que tenemos que cuidar con mucha atención. También una herramienta es los medidores de concentración de dióxido de carbono en el ambiente, porque cuanto más alta concentración tengamos en un ambiente, quiere decir que tengo menos posibilidades de ventilar, y quiere decir de que tengo mayores posibilidades de que haya una gran carga viral en ese espacio, ¿no? Que puedo respirarlo. ¿Cuál va a ser la circulación dentro de la institución, separando lo que es casos sospechosos y no? ¿Y cuáles son las determinaciones que se llevarán a cabo? Que de hecho sé que en el hospital ya son medidas adoptadas, en cuanto a cómo distribuir los pacientes que se encuentran con aislamiento confirmado con sospecha, cómo distribuir el personal, cómo manejar y distribuir las visitas en estos sectores. Y la disponibilidad del equipo de protección personal, por supuesto, ¿no? O sea, la disponibilidad del equipo de protección personal es fundamental, que yo cuente con elementos que son los que son necesarios, que son de la calidad que se requiere y que estén accesibles en los espacios donde estamos trabajando. La verdad es que siempre repasamos lo que tiene que ver con precauciones estándar y que a veces tenemos dificultades en cuanto a la aplicación. Sabemos que cuando hablamos de precauciones estándar hablamos de un conjunto de medidas que ya están pensadas, ideadas para disminuir el riesgo de infecciones cruzadas, disminuir el riesgo de contagio, disminuir el riesgo de accidentes y disminuir la contaminación del ambiente. Porque estos terminan siendo todas variables que realmente impactan en los cuidados que brindamos. Por lo tanto, las precauciones estándar debemos recordar que tienen que ser utilizadas para todo paciente, por todos los trabajadores de salud y en todos los entornos sanitarios. Y dentro de lo que es precauciones estándar tenemos la higiene de manos, sea con agua y una solución jabonosa o un jabón antiséptico, como en el caso de la clorhexidina. También podemos utilizar la higiene de manos
con alcohol en gel, sabemos que es altamente efectivo, considerar la limpieza, higiene, desinfección y esterilización de los elementos que se utilicen para realizar procedimientos, la utilización de guantes cuando estamos en riesgo de contacto con fluidos corporales y la utilización de los barbijos, ya sea en la posibilidad de transmisión por gota gruesa o por gota fina, y por supuesto el uso del camisolín como elemento de barrera frente a la posibilidad de salpicadura o contaminación de la ropa. Este es un punto importante. En febrero del 2022 surge una notificación desde la OMS, y nos informa, nos reafirma que a pesar de que llevamos un ritmo sostenido a nivel global con respecto a la vacuna, existe un gran grupo de personas que todavía, o sea, en el mundo estoy hablando, no han recibido las dosis que son realmente efectivas para poder cubrir el riesgo de enfermarse contra COVID. Y a nivel global, Omicron representa una posibilidad de riesgo muy grande porque sabemos que el proceso de contagio es mucho más rápido. En nuestro país está circulando la variante BA1 y la 2. Y sin embargo, hay otros tipos de variantes que también son interpretadas de interés, más que nada porque pueden llegar a representar una complicación. Quiere decir que si alguien no tiene los cuidados pertinentes, puede contagiarse de COVID-19 a través de estas distintas variantes. Y la complicación más grande siempre está dada en la posibilidad de mutación de este microorganismo, que ya sabemos que lo hace de una manera muy rápida. Entonces la pregunta que nos surge inmediatamente está relacionada con la posibilidad de determinar cuál es el tipo de barbijo o mascarilla que realmente es efectiva frente a la situación de tener casos sospechosos o casos confirmados de COVID-19. Y la verdad es que sabemos que tanto sea los barbijos KN95 como los barbijos N95 son realmente muy eficaces en la filtración de partículas muy pequeñas con un tamaño igual o inferior a 0.3 micras. Es decir, tienen una alta efectividad. Y además cuentan con la posibilidad de hacer un filtrado del aire de manera bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que son capaces estos barbijos de filtrar el aire que respira la persona que lo está utilizando y a la vez el aire que es externo. La composición del barbijo es un factor absolutamente determinante a la hora de pensar cómo es que realiza esta tarea. Bueno, como vemos acá, no sé si se alcanza a ver, pero esta primera foto muestra las capas que tiene un barbijo N95, o sea, fue desarmado, ¿no? Y en esta foto siguiente se ve una imagen con ampliación de la estructura de estas capas. Y en esta posterior se puede observar bien el entramado entrecruzado de fibras de tela no tejida que compone este barbijo KN95 o N95. Es decir, está compuesto por diferentes capas de diferentes fibras entrecruzadas y compactadas. Y además, este producto cuenta con un proceso de ionización, de electroestática, que le va a permitir de por sí repeler los microorganismos, que en su mayoría son súper chiquitos. Por lo tanto, esta fuerza negativa que va a estar generada por la aplicación de esta técnica va a colaborar a que el germen se encuentre dificultades. Por un lado, el hecho de tener que pasar
una tela o varias telas no tejidas altamente compactadas. Y este tramado, este entrelazado, dificulta, como está muy cerquita, acá está muy ampliado, pero el entretejido y las fibras cruzadas están muy compactadas. Es decir que el microorganismo por ahí consigue pasar la primera capa, pero difícilmente va a poder superar las otras capas que continúan. Por lo tanto, la utilización de este barbijo realmente me genera una gran protección. Pero sabemos que el tiempo de duración es de 14 días, ¿no? Y esto va a depender de que el barbijo esté siendo protegido para que tenga la menor cantidad de contaminación externa. Por esa razón, utilizamos sobre el N95 o KN95 un barbijo quirúrgico, porque de esta manera lo estamos protegiendo. Siempre recordar que para la colocación lo tenemos que tomar desde las tiras, siempre usar la higiene de manos para disminuir el riesgo de contaminación, guardarlo en una bolsita de papel o cubierto, inclusive con las mismas servilletas de papel que utilizamos para secarnos las manos, porque de esta manera permitimos que se seque, si es que contuvo, seguramente a lo largo de la utilización se humedecen. Si lo ponemos cubierto por papel, se va a secar ese barbijo y por lo tanto va a transformarse en un elemento seguro. Si lo guardamos en una bolsita de plástico, esa humedad se va a mantener durante mucho tiempo y corremos riesgo de contaminación. Es indispensable no doblarlo, no rociarlo con ningún elemento, ni con alcohol, porque lo estamos deteriorando y estamos alterando estas capas ionizadas que a nosotros nos sirven muchísimo en cuanto a la protección. Obviamente no escribirlo, pero también cuando nos lo vamos a retirar, no apoyarlo sobre una superficie contaminada. En cuanto a la posibilidad de la utilización de mascarillas quirúrgicas, cuando estamos hablando de SARS-CoV-2, tenemos que pensar que estamos hablando de un virus que que es muy pequeño, ¿sí? Y por lo tanto, este elemento no va a ser seguro. La utilización de una mascarilla quirúrgica solamente en lugares, especialmente, que tengan las características de nuestras instituciones, donde sabemos que tenemos dificultad en lo que respecta con la renovación del aire, ¿sí? Pero además, estas mascarillas quirúrgicas o estos barbijos quirúrgicos, como normalmente los llamamos, sabemos que son unidireccional. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que filtra el aire de la persona que lo está usando, limitando, no le permite que salga al exterior. Si sale al exterior, lo va a hacer de manera filtrada. Por eso lo usa el paciente, por ejemplo, el paciente que tiene una tuberculosis bacilífera activa, o el paciente que lo tenemos con sospecha o confirmación de caso de positivo de COVID. Es decir, que a mí como operador no me está dando una amplia protección, ¿sí? Y está pensado en la filtración de gotas grandes. Y estas gotas grandes sabemos que van a caer a una distancia aproximada de 90 centímetros a 1 metro de donde esté el paciente, a su alrededor, ¿sí? Pero también sabemos que al no haber una efectiva renovación, las partículas en pequeñas gotas que emanen las personas que están enfermas van a quedar suspendidas en el aire, tanto tiempo como sea tanto tiempo como o que está relacionado con la posibilidad de renovar el aire. Van a permanecer esas gotas, algunas de las bibliografías dicen 30 minutos, otras 3 horas, puede ser mucho más. Eso va a depender de la manera en la cual se renueva el aire dentro de esa unidad. Por lo tanto, si nosotros estamos frente a casos sospechosos
o estamos frente a casos confirmados, lo que realmente va a estar protegiéndonos va a ser la utilización de un barbijo N95 o KN95, pensando en las dificultades de renovación del aire que tenemos en nuestras salas de los distintos hospitales. Es cierto que está compuesta por 3 capas, y es cierta que estas capas me van a permitir formar una especie de barrera frente a virus y bacterias, pero tenemos que tener en cuenta que la efectividad va a estar siempre muy relacionada con las condiciones del ambiente. Por eso al principio decía de que estas eran las variantes que debíamos analizar. Cuáles son las características de nuestros pacientes y cuáles son las características del ambiente en el cual estamos trabajando. Entonces, si estamos frente a casos sospechosos en espacios con poca ventilación o casos confirmados, la verdad es que la recomendación es la utilización de un barbijo KN95 y un quirúrgico encima, que será renovado tantas veces como sea necesario, mientras que el KN95 lo puede utilizar durante 14 días sin inconvenientes. La verdad es que hubo a lo largo de este tiempo de la pandemia una gran cantidad de estudios que se realizaron, y todos ellos han llevado a comparar qué pasaba con las personas en la relación de posibilidad de contagiarse o no, qué pasaba con las personas si no utilizaban ningún tipo de protección respiratoria o si usaban distintas mascarillas. Y vimos que la efectividad real, cierta y comprobada a lo largo de los distintos estudios que se han realizado está determinada por la utilización de un barbijo N95 o KN95. Bien, vamos a ver este video muy cortito, que es recordar un poco más cuáles son los... Bien, reiterando un poquito lo que nos marca este video y lo que vamos a compartir, a ver si deja, digo, podemos tener el mejor producto, pero si no lo hacemos de manera adecuada, realmente va a ser efectivo. Este es lo más importante a considerar. Fíjense cómo en este video mostrando que hay a la cantidad de personas que están comparten un ambiente y la posibilidad de ventilación. Entonces, es un punto que tenemos que, insisto, analizar y pensar bien respecto a los procesos de trabajo. Obviamente las actividades las mismas, ¿no? En cuanto... Bien. La idea fue repasar un poquito la misma información que fue compartida durante todo este tiempo. Bien, me quedan 6 minutos y Zoom me va a cortar, así que voy a avanzar con respecto al resto del equipo de protección personal, y cuando volvamos a ingresar al próximo Zoom, porque la idea es que volvamos a entrar con el mismo link, reforzaremos aquello que no hayamos podido terminar de explicar. Nosotros sabemos que una de las puertas de entrada, obviamente, es la respiratoria, por sobre todas las cosas, pero otra es a través de los ojos. De hecho, hay publicaciones que hablan de distintos niveles de infecciones oculares que están relacionadas con COVID.
porque COVID haga una manifestación ocular en general, lo que hay es el oportunismo de algunas bacterias que aprovechan la disminución del sistema inmunológico para presentar distintas patologías, infecciones oculares. Y hay también estudios que nos han demostrado que aquellas personas que usamos anteojos, ya que lo tenemos más que nada como una especie de barrera, difícilmente toque una superficie y me vaya a tocar los ojos porque los tengo cubiertos con los lentes que uso para mirar. Pero el hecho de utilizar anteojos ha sido un determinante en la disminución de enfermar, como riesgo de enfermar, no solamente de enfermedades oculares, sino también, perdón, sino también del contagio del SARS-CoV-2, ¿no? Pero bueno, podemos utilizar los protectores oculares y también existen lo que hemos usado hasta ahora, que son los escudos o máscaras faciales. ¿Cuál de las dos es la más conveniente? Porque de eso se trata, de que analicemos, de que pensemos cuál es la que nos conviene utilizar. Bueno, nosotros hemos visto, este es de un estudio que también se hizo en el INTI, y hemos visto que más allá de las características de las distintas máscaras faciales, va a disminuir, por supuesto, la posibilidad de entrar en contacto con gotas gruesas. Pero no, como no me cubre absolutamente todo, no va a hacer lo mismo con respecto a los aerosoles, ¿sí? Entonces, más allá de que esté bien sujeta, de que yo tome para colocarme y para sacarla desde las bandas de la parte posterior, más allá de la estructura que traiga para separarse de la cara, que no me quede pegada y que no quede inclinada, y de que la pantalla sea lo suficientemente flexible, tengo que decir que si yo utilizo una máscara facial, no me va a proteger, no me va a brindar la protección necesaria con respecto a los aerosoles que puedan entrar, no por la nariz y la boca, porque la tengo protegida con los barbijos, pero sí por los ojos. Entonces, concluyendo en esto, pensamos que la herramienta mejor y la más segura, sin lugar a dudas, van a ser las antiparras. Cualquier antiparra, y la verdad que no, sino que es necesario una antiparra que tenga un buen sellado de manera que me esté protegiendo. Y es lo que me está mostrando la imagen, ¿no? Porque existen otro tipo de antiparras que están muy bien y son utilizadas, pero no en el ámbito de la salud, sino en distintos ámbitos industriales. Por lo tanto, ¿qué es lo que se requiere de una protección ocular frente al riesgo de aerosoles que anden circulando en un ambiente con poca ventilación? Bueno, que esté sellado lo mejor posible, que sea hermético, que se pueda ajustar, que tenga una especie de ventilación indirecta, que no sé si vieron en la imagen anterior, estaba mostrando ciertos orificios que van a permitir la salida del aire, pero no así la entrada por la estructura que tienen, y obviamente que puedan ser reutilizables o descartables. Es decir, que concluyendo, si yo me pongo a pensar cuál de todos los elementos es el más efectivo, podríamos decir que las antiparras son muy efectivas, ¿sí? Ahora, lo que hace la máscara facial es proteger inclusive la parte del barbijo externo o el barbijo quirúrgico que utilizamos sobre el KN95 o N95. Pero no me está protegiendo 100% de los aerosoles porque pueden ingresar por otros espacios. Bien, hasta acá vamos a llegar porque me queda un minuto y si no todo lo que comience a hablar va a quedar